Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ricardo Giacomani y te quiero acompañar a la lectura del día 15 de un año en la Biblia. Recuerda que cada vez que entramos a la palabra tenemos que entender y saber que la palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y cuando la abrimos, ella nos lee a nosotros y nos permite escuchar lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios ha soñado para tu vida y para mi vida. Por eso entramos con un corazón humilde, con un corazón que está rendido, con un corazón que le dice: Señor, quiero que me hables el día de hoy. Señor, el día de hoy, a través de la lectura que estaremos leyendo, queremos que nos hables, que tu Espíritu Santo nos toque. Venimos con un corazón humillado delante de ti, que reconoce su necesidad de ti. Y como dijo el salmista, abre mis ojos para que pueda ver las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Abre mis ojos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la primera lectura está en Génesis capítulo 31, versículo 17 en delante. Entonces Jacob hizo que su esposa y sus hijos subieran a los camellos y se puso en marcha con todos los animales. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partida, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de familia y de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán, el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad, pero la noche anterior Dios se le apareció a Labán el arameo en un sueño y le había dicho: te advierto que dejes en paz a Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó un campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esta manera?, preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellas? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientes que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna de estas cosas que te pertenece, identifícala ante de estos parientes nuestros y yo te lo devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había tomado los ídolos de su familia. Labán fue a buscar primero en la casa de Jacob, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las 2 esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montadura de su camello y estaban sentados encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscarlos en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre: por favor, perdóname, mi señor, no me levanto ante usted, es que estoy con mi periodo menstrual. Labán pues continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de la familia. Entonces Jacob se enojó muchísimo y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito?, preguntó él. ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal?
Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos los vean y que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo, tus ovejas y cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera en plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé por ti bajo el sofocante calor del día, en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Entonces Labán respondió a Jacob: esas mujeres son mías. Entonces Labán respondió: esas mujeres son hijas mías. Esos nietos son mis nietos y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo, y en ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa. Y dijo a los miembros de su familia: regocíjense, recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y partieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Jegal Sahaduta, que significa montículo del testimonio en arameo. Y Jacob llamó a aquel lugar Galad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró: este monumento de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galad, montículo del testimonio. Pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia. Pues Labán dijo: que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarnos de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. Él es testimonio de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar estas piedras o columnas conmemorativas para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestro antepasado, el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo, y después se marchó y regresó a su casa. Génesis capítulo 32. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros por delante de su hermano Esaú, que vivían en la región de Seir, en la tierra de Edom, y le dijo:
den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrorizado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños, a las manadas, a los camellos, pues pensó: si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo puede escapar. Entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. Yo no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que vengan para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Mateo capítulo 10. Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarían con nombres todavía peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo en todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el arma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuesta 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una banda de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre y a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si le entregas tu vida por mí, la salvarás. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa.
Proverbios capítulo 3, versículo 16 al 18. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Día 15 del devocional, un año en la Biblia, cuando la fe es golpeada por el dolor. Y el día de hoy vamos a ver una de las historias más fascinantes en la Biblia, que está en Mateo capítulo 11, que nos narra la historia de Juan el Bautista, el profeta de profetas. Jesús dijo que fue el profeta más grande que dudó de él. Así que vamos a esta historia. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Y la pregunta con la que quiero iniciar es la siguiente: ¿qué pasa cuando dudamos de nuestra fe? Cuando lo que esperamos que suceda o que Dios actúe simplemente no se cumple. O una pregunta todavía más profunda: ¿es pecado dudar? La historia de Juan es una de las historias más fascinantes en la Biblia, pues nos muestra cómo es que, siendo una persona con un llamado, una asignación especial de parte de Dios y un entendimiento profundo de quién es Jesús, en ocasiones, por las circunstancias, nuestra fe puede tambalear. Juan fue el que dijo: aquí está el Cordero de Dios. También dijo: él debe tener más importancia y yo menos. Y en la siguiente escena está Juan en la cárcel, enviando a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías? Esto para mí es sanador, porque si Juan el Bautista, quien Jesús afirma que fue el profeta más grande que hemos tenido, tuvo esas dudas, yo digo, también las puedo tener. Esto sana mi corazón y debería de sanar el corazón de quienes se han sentido menos por tener dudas acerca de Dios. Por medio de la vida de Juan podemos ver algunas cosas que nos pueden ayudar cuando estemos en tiempos de duda. Número 1, Juan le presenta sus dudas a Jesús. No se pone a filosofar. Aunque tenía todas sus inquietudes, las lleva delante de Jesús. Y esto me lleva a mí a preguntarme: cuando tengo dudas, ¿a quién recurro? Así que cuando el día de hoy estés dudando, estés tambaleando, simplemente no sepas qué hacer, llévale tus preguntas a Cristo. Él no se va a ofender por todos tus temores. La siguiente cosa que veo es que la prisión revela nuestra expectativa. Podemos saber quién es Dios, pero aún así no saber cómo Dios opera y trabaja en el mundo y en nosotros. La expectativa de Juan era: tú eres el Mesías y tienes el poder de aplastar el imperio romano. Me puedes liberar de Herodes para que yo esté en libertad. Creo en ti, sé quién eres, pero no cedo el control de cómo es que tú trabajas. Así que podemos ver que Juan no tuvo problemas con el qué. El qué lo tenía muy resuelto. Es el Hijo de Dios, es el Cordero. Él tiene que crecer y yo menguar. En lo que tuvo en conflicto es con sus expectativas, con el cómo Dios tiene que operar. Pero no es así que nos pasa a nosotros a diario. Decimos cosas como: Señor, nosotros te servimos, pero ¿por qué mi esposo no encuentra trabajo? Jesús, me he entregado a ti. ¿Por qué mis padres se están divorciando? Así que entreguemos nuestra expectativa delante de Dios y confiemos que Él hará la obra. Número 3, Jesús afirma a Juan con la palabra. La respuesta de Jesús a Juan no fue aleatoria, ni cosas que estaban sucediendo en el momento. Fueron una afirmación de lo que el profeta Isaías había dicho que el Mesías haría. Jesús le dijo: regresen a Juan y cuéntele lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por mi causa. Así que Jesús no le echó un chorro narrador, sino que lo dirige a lo que nunca cambia y es infalible, que es la palabra de Dios. Para terminar el devocional,
Juan fue el mayor profeta entre todos los que hemos tenido y aún así no fue liberado de la cárcel y murió ejecutado. Ya sé, es sorprendente. Pero esto me lleva a reflexionar y a caminar confiando en que seguir a Dios no siempre será fácil. No siempre me sacará de todas mis pruebas y las peticiones que las hago tampoco tiene la responsabilidad de cumplirlas. Por eso tenemos que aprender a estar contentos y a confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aun cuando no lo entendamos. Así que acompáñame a orar. Señor, estas historias nos revelan tanto de nuestra condición, de que muchas veces dudamos, no confiamos y que también es normal tener ese tipo de cuestiones. Señor, si el día de hoy, Señor, estamos batallando con dudas acerca de ti, venimos y las exponemos delante de ti. Pero también tenemos un corazón que está abierto a recibir un no como respuesta. Que está bien, Señor, si las cosas no se hacen a nuestra manera. De hecho, las rendimos, Señor. No queremos que se hagan a nuestra manera. Queremos que se haga la tuya y que tu voluntad se cumpla aún cuando eso que se está sucediendo no es lo que quiero. Confío en ti, en el resultado, y te pido que, Espíritu Santo, ajustes mi expectativa para no vivir frustrado. En el nombre de Jesús. Amén.